Estamos estudiando la carta de Efesios y esta mañana estamos en capítulo 2, la primera parte de Efesios capítulo 2. Entonces, si tiene una Biblia, ábrela a Efesios capítulo 2. Efesios 2. En capítulo 1 de Efesios, hemos aprendido lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y yo uso la frase en Cristo porque es la misma frase que Pablo usó. Y es interesante porque creo que 32, ayer yo encontré otra vez, entonces 33 veces en la carta de Efesios encontramos la frase en Cristo, en Jesús, en Él. Si somos cristianos, estamos en Cristo. Y es una verdad muy importante para nosotros. Pero hace 2 semanas aprendimos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado. Dios nos ha redimido. Dios nos ha dado su gracia. Dios nos ha dado su herencia y Dios nos ha sellado. Lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El domingo pasado aprendimos de la segunda parte del capítulo 1, lo que tenemos en Cristo y quienes somos en Cristo. Tenemos esperanza. Tenemos riquezas de la gracia, de su herencia. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Y somos el cuerpo de Cristo. Somos la plenitud de Cristo. Es decir, somos la obra maestra de Cristo. Y vamos a aprender más sobre esta verdad en capítulo 5. En capítulo 2, yo creo que encontramos una explicación más detallada de lo que Pablo escribió en capítulo 1. Hay que recordar que en capítulo 1 Pablo oró que nosotros tuviéramos un mejor conocimiento de Dios. Y yo creo que en capítulo 2 es como Él nos da un poquito más sobre quién es Dios. Y el deseo de Dios, el corazón de Dios y nuestra salvación. Una explicación, una descripción más detallada de la obra de Dios en nosotros. Muchas veces estamos emocionados, estamos contentos cuando recibimos algo que tiene valor para nosotros. Por ejemplo, un diploma. Yo recuerdo hace años cuando yo recibí el último diploma que yo recibí. Después de la graduación, es como yo estudié cada parte del papel, cada palabra. Yo quería ver cada cosa en el diploma. O quizás a recibir un anillo de compromiso. Y sin su permiso voy a usar Zoe esta mañana. Hace más o menos 2 semanas creo que recibiste un anillo de compromiso, ¿sí? No estoy seguro, pero yo creo que después de las emociones es como tú examinaste cada parte del anillo. Ah, qué bonito. Estoy muy contento. Es una parte de la emoción, del gozo de recibir algo. Y muy a menudo después de las emociones del momento, otra vez es que queremos examinar las cosas. O quizás otro ejemplo, después de recibir las llaves de su propia casa. Su primera casa. Al abrir la puerta, entrar a la casa,
esa es nuestra casa. Y quieren examinar cada esquina de la casa, porque es su casa, es su nueva casa. Hay muchas emociones. Y yo creo que capítulo 2 es una forma de examinar los detalles de nuestra salvación. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que tenemos en Cristo y quienes somos en Cristo. Al pensar en nuestra salvación, usando este texto en capítulo 2, yo quiero responder a 4 preguntas. Lo que Dios hizo, cuándo Dios lo hizo, cómo Dios lo hizo y por qué Dios lo hizo. Vamos a leer del 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Esta mañana ayúdanos a tener un mejor conocimiento de ti, de nuestra salvación, de nuestra condición antes de nuestra salvación y ahora nuestra condición en Cristo Jesús. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, la meta que yo tengo esta mañana es responder a 4 preguntas. Lo que Dios hizo, cuándo Dios lo hizo, cómo Dios lo hizo y por qué Dios lo hizo. Primero, lo que Dios hizo. Podemos decir que Él nos salvó. Es un buen resumen. ¿Qué hizo Dios? Él nos salvó. Desde versículo 4 a 6, Dios es rico en misericordia. Él nos amó, versículo 4. Versículo 5, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, Él nos resucitó con Cristo. Versículo 6 también, Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 10, Él nos creó en Cristo Jesús. Amó, dio, resucitó, sentó, creó. Acciones completadas. Acciones pasadas. Es lo que Dios hizo ya por nosotros. Él nos amó.
Ahora tenemos vida con Cristo, en Cristo. Es interesante, Pablo dice en versículo 6 que Él nos resucitó con Cristo y Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Hay que regresar a capítulo 1, versículo 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios el Padre, que obró en Cristo para resucitarlo y sentirlo a su diestra, es el mismo poder, es el mismo amor, es la misma gracia. Y Él nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Eso no es decir que somos Dios. No. Estamos con Cristo, estamos en Cristo. Él nos creó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para que anduviéramos en ellas, según versículo 10. Y vamos a ver en un momento que en el pasado, antes de nuestra salvación, anduvimos en los pecados. Pero ahora en Cristo andamos en buenas obras. Andar es como la forma de vida. Nuestras acciones. Nuestra forma de vivir cada día de nuestras vidas. Antes de nuestra salvación, en los pecados. Ahora, en Cristo, para buenas obras. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros, Él nos salvó. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo Dios estas cosas? Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Otra vez, versículo 1. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes anduvieron en sus pecados, en sus delitos, conforme la corriente de este mundo, al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, en otro tiempo, antes de nuestra salvación, antes de nuestra conversión. Para satisfacer los deseos de la carne, para satisfacer los deseos de la mente. Es decir, todo nuestro ser estaba involucrado en nuestros pecados. Solamente queríamos pecar. Solamente estábamos en contra de Dios. Solamente estábamos enemigos de Dios. Esta es la condición de todos, en todo el mundo. Todos nosotros vivíamos en la carne, en nuestros pecados. Todos nosotros, como lo demás. Entonces, no es posible decir que hay una buena persona en el mundo. No es posible decir que él o ella es mejor que él o ella. No es posible que nosotros pensemos que somos mejores que otros. Y claro, si somos cristianos y al pensar en el mundo, a veces queremos juzgar a otros. A veces queremos decir que somos mejores que ellos. Pero esa también era nuestra condición antes de nuestra salvación. Entonces, es una cosa entender que Dios nos salvó, pero también es otra cosa entender cuándo. Estábamos muertos. ¿Qué puede hacer la persona que está muerta?
nada. ¿Por qué? Porque está muerta. No tiene vida. Antes de Cristo, antes de nuestra salvación, no teníamos vida espiritual. No era posible hacer nada buena espiritualmente. Cada cosa que hicimos era pecado. Cada cosa. Entonces, otra vez, es importante saber que Dios nos salvó. Pero también es importante entender cuándo. Estábamos muertos. Yo creo que aquí es una buena oportunidad hablar por un momento sobre la elección incondicional de Dios y la regeneración. La elección condicional es la decisión de Dios de escoger a personas para la salvación. Hay que recordar, estábamos muertos en nuestros pecados, sin el poder de hacer nada. Y por la gracia de Dios, porque Él nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, es la decisión de Dios. La regeneración es como un renacimiento. Es nacer de nuevo, como Jesús dijo en Juan 3, versículo 3. La regeneración es la obra del Espíritu Santo por la cual una persona que está muerta espiritualmente recibe vida en Cristo Jesús. Es decir, que Dios llama y su llamamiento produce la regeneración en la vida de la persona y la persona se arrepiente y cree en Jesús como su única fuente de justificación. Estábamos muertos y Dios nos dio vida en Cristo. Es la obra de Dios. Pero nosotros recibimos la salvación. Nosotros recibimos la justificación de Dios. Entonces tenemos la elección incondicional, la regeneración, que es la obra de Dios, y también tenemos la justificación, que es una declaración legal. Es decir, que somos inocentes en los ojos de Dios por la obra de Cristo en la cruz. No por nuestras obras. Entonces, otra vez, ¿qué hizo Dios? Él nos salvó. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos. Cuando nosotros anduvimos solamente en nuestros pecados. ¿Y cómo? ¿Cómo Dios lo hizo? Por gracia. Solamente por gracia. Versículo 5. Es interesante. Yo quiero leer versículo 5 otra vez. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y es interesante por el hecho de que Pablo escribió, por gracia ustedes han sido salvados, aquí en este momento, cuando él sabía que él iba a escribir más sobre la gracia en versículo 8, pero él dice aquí, por gracia ustedes han sido salvados. Y después, en versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Entonces, Pablo, ¿por qué la repetición? Yo creo que Pablo quería enfatizar la libertad de Dios en la salvación, que es solamente por gracia. No es nuestras obras, no es nuestras acciones. No es algo que podemos hacer porque sabemos que no es posible hacer nada porque estamos muertos en nuestros pecados. Es solamente por gracia.
por la gracia de Dios, Dios el Padre, envió a su Hijo. Marcos 10, 45, un versículo bien conocido para nosotros, yo creo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hebreos 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la obra de Cristo por la gracia de Dios. También, versículo 8, por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Claro, hay que poner su fe en Cristo. Pero la fe viene de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Y Él nos llama. Y Él nos da vida. Y eso produce nuestra fe en Jesús. Entonces, Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza en este mundo, por su gracia. Entonces tenemos el lo que, el cuándo y el cómo. Pero todavía nos falta el por qué. ¿Por qué Dios nos salvó? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios nos salvó porque Él es rico en misericordia. No merecemos nada. Merecemos el infierno y la muerte. Pero Él es rico en misericordia. Por causa de su gran amor. Dios es un Dios de amor. Él no tenía que salvarnos. Él está contento en quién es Él. Él no nos necesita. Sin embargo, por su gracia, por su amor, Él nos salvó. Y también algo más interesante en el versículo 7. Para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en los siglos venideros. Es decir, por toda la eternidad. La verdad es que me cuesta entender eso. Pero cuando pensamos en la eternidad, y bueno, primero me cuesta pensar en la eternidad. Pero cuando pensamos en toda la eternidad, por toda la eternidad, Dios va a mostrarnos constantemente las riquezas de su gracia por su bondad. Yo creo que, y también me cuesta explicar eso, pero por toda la eternidad es que cada momento vamos a estar sorprendidos. Vamos a aprender algo más sobre la gracia de Dios. Es como la emoción más alta sin terminar. Por toda la eternidad. Y piensen en esta verdad por un momento. Por toda la eternidad. No por un día, no por una semana, no por un año, no por un siglo, pero por toda la eternidad, cada momento, Dios va a estar mostrándonos sus riquezas de su gracia por su bondad. Es como, creo que
Luis, creo que entiendes anoche, y felicidades también, anoche cuando Colombia ganó, la emoción en el momento de ganar. Por lo menos, ustedes no son de los Estados Unidos, tenemos un peor equipo de todos. Pero anoche, la emoción después del partido, ¿sí? La emoción es muy alta. Por toda la eternidad, vamos a experimentar este tipo de emoción. Pero aún más que podemos imaginar. Porque es la gracia de Dios. Y también, para que nadie se gloríe, en versículo 8. Disculpen, versículo 9. Dios nos salvó. La salvación es el don de Dios y no es por nuestras obras. Nosotros no hicimos nada en nuestra salvación. De hecho, no es posible hacer nada para recibir la salvación, para ganar la salvación. Estábamos muertos en nuestros pecados. Y yo pienso en el ejemplo de Lázaro en Juan 11. Lázaro en Juan 11. Jesús lo resucitó. Y yo puedo imaginar a la multitud conversando con Lázaro. Lázaro, ¿qué pasó? Lázaro estaba muerto, pero ahora tiene vida. ¿Qué pasó? Podemos imaginarnos a Lázaro diciendo, bueno, Jesús y yo trabajamos juntos para mi resurrección. Claro, yo pone mi fe en Cristo y somos un buen equipo. Estoy aquí porque Jesús y yo trabajamos juntos para resucitarme. No. ¿Qué dijo Lázaro? Bueno, no sabemos, pero podemos imaginar que él dijo, estaba muerto. Ahora yo vivo. No puedo explicarlo, pero yo sé que Él lo hizo. Para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos, no es posible gloriarnos en nuestra salvación. Es la obra de Dios. Entonces, algunas aplicaciones para nosotros. Por fe en Cristo, al arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, Dios le dará a usted vida eterna. Al poner su fe en Cristo es la evidencia que tiene vida. Es la evidencia de su salvación. Pero hay que poner su fe en Cristo. Otra aplicación para nosotros, cristianos, debemos hacer buenas obras. En nuestra condición antes de nuestra salvación, anduvimos en pecados. Ahora andamos en buenas obras. Versículo 10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios creó obras para nosotros. Y ahora no andamos en los pecados. No, nuestra vida es diferente. De hecho, tenemos vida. Y por eso ahora andamos en buenas obras. Y yo dije eso hace semanas en un sermón sobre Tito. Pero yo creo que ya tenemos un ministerio de buenas obras. Cada uno de nosotros hacemos buenas obras. Y cada día hay más buenas obras para nosotros.
Podemos glorificar a Dios. Podemos animar, edificar los unos a los otros. Podemos compartir el Evangelio a través de buenas obras. Dios creó buenas obras para nosotros. Ya. Entonces debemos hacer buenas obras. También, cada día debemos alabar, adorar, agradecer a Dios por nuestra salvación. Otra vez, al pensar en Lázaro, yo creo que cada día después de su resurrección, Jesús, gracias. Otra vez, Jesús, gracias. Gracias por usarme. Gracias por tu obra en mi vida. Y cada día nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, podemos y debemos agradecer a Dios. Dios, gracias por salvarme. Yo sé que yo estaba muerto. Yo sé que ahora yo tengo vida en Cristo. Gracias por mi salvación. Gracias por tu obra. Yo quiero adorarte. Yo quiero glorificarte. Esta mañana yo leí en Salmos que al agradecer a Dios es glorificarlo. Si queremos glorificar a Dios, le damos a Él las gracias. Y cuando le damos a Él las gracias, glorificamos a Dios. Entonces cada día, Dios, gracias por mi salvación. Gracias por tu obra en mi vida. Yo sé que yo estaba muerto. Y también otra aplicación. La alegría que encontramos en algo, a menudo, parece incompleta hasta que podamos expresarla. Debido a que no es posible que tomemos crédito por nuestra salvación, debemos gloriarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Yo pienso también en la noche que yo le di a Mary el anillo de compromiso. Estábamos contentos, felices. Después, no sé si ella está contenta o no. Yo estoy contento. Pero juntos celebramos el momento. Pero como 10 minutos después, ¿qué hacemos ahora? Es como tenemos que decirle a alguien la noticia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo sé, es extraño, pero fuimos a la casa de mi abuela, porque ella estaba más cerca. Fuimos a la casa de mi abuela. Abuela, yo le di a Mary el anillo de compromiso. Y la respuesta de ella creo que, ok. Pero el punto es que otra vez, es como el cumplimiento de la alegría, del gozo. Ok, me cuesta formar las palabras. La alegría no es completa hasta que tengamos la oportunidad de compartir. Pero el problema que tenemos en capítulo 2 es que este versículo 9 dice, para que nadie se gloríe. Entonces, no es posible jactarnos en nuestra salvación. No es posible decir, mira lo que yo hice para ser salvo. Entonces, ¿qué hacemos? Damos la gloria a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, es la forma de expresar la emoción, de expresar la alegría. Es el cumplimiento de la alegría de nuestra salvación. Y por eso Dios recibe la gloria y nosotros recibimos todos los beneficios de nuestra salvación en Cristo. Oremos. Dios Padre, gracias por nuestra salvación en Cristo.
yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos por nuestra salvación. Aún más cuando pensamos que estábamos muertos en nuestros pecados. Antes de nuestra salvación estábamos en pecado. Ahora estamos en Cristo. Gracias por ser, primero, el único Dios. Y segundo, por ser un Dios que es rico en misericordia. Otra es gracias por nuestra salvación. Que siempre recibes la gloria de nuestra salvación. Y también ayúdanos a darte la gloria. Y también que nosotros hagamos buenas obras para la gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.